Ayer hubo una manifestación ya con poca presencia, pero todavía siguen mintiéndole a la gente. Estaba yo viendo algunos asistentes a la manifestación y no tenían ni siquiera claro por qué se manifestaban, por toda la manipulación que han llevado a cabo. Y luego a ver si ponemos aquí sus peticiones para que nos ayuden abogados constitucionalistas. Necesitamos expertos a interpretar de veras, porque no es fácil entenderlos, qué es lo que quieren. En esencia, como la Constitución es clara y hay una ley que establece cómo distribuir los plurinominales, y así se ha hecho cuando a ellos les convenía, se aplicaba la ley al pie de la letra. Ahora, como no les conviene, quieren que se interprete la Constitución y que se interprete en la ley, pero lo plantean con términos, con conceptos jurídicos que se necesitan especialistas para explicarlo, a ver si de repente aparece este pliego petitorio. En esencia, primero dicen, porque no cabe duda que la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía. Primero es la ley y ahora hay que interpretar la ley. Ya la ley no es la ley, ya está sujeta a interpretación, la Constitución y la ley secundaria. Entonces, ¿quién va a interpretarla? ¿Quién tiene facultad para hacer eso? Al mismo tiempo, no se habla porque dicen, nos están robando 10 millones de votos. ¿Dónde están las pruebas? Y los dirigentes, los camajanes, engañan a muchos que, por ejemplo, esto que estamos haciendo es fraude, cuando nunca se habían llevado a cabo elecciones tan limpias y libres, cuando ahora hay una auténtica democracia, no como antes, que falsificaban las actas, rellenaban las urnas, votaban a los muertos y desviando también la atención, porque ahí llega Claudia X González, pero no informa. ¿Por qué no? Son un poco, y no es mucho pedir, honestos y aceptan el resultado, que es la decisión del pueblo. ¿Por qué no aceptan que el pueblo no es tonto, que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto? ¿Por qué el clasismo? ¿Por qué el racismo? Y luego engañar. Ayer hablaba yo de cómo firman con sangre de que ellos no iban a quitar los programas de bienestar. Pasa la elección y dice el presidente de un partido del bloque conservador, nos equivocamos si hubiésemos dicho que nosotros no estábamos de acuerdo con los programas de bienestar, porque eso va en contra de nuestra doctrina, porque nosotros estamos a favor de enseñar a pescar y de no regalar pescado. ¿Usted sabe de dónde sacaron ese sofisma? Pero es el que usan, ¿no?, para justificar el que no hay que darle nada a los pobres, a los necesitados. Hay que enseñarlos a pescar. Pero si ya se robaron, como me dijeron ayer, el agua, si ya no hay agua para los peces, y se robaron también los peces. Y esa hipocresía, ¿no?, querer engañar, nada más que la gente está muy consciente, es mucha pieza. Siempre he venido diciendo, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Entiendan, ya cambió la mentalidad del pueblo. Se llama revolución de las conciencias. Lincoln decía, al pueblo se le puede engañar una vez, 2 veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Pero siguen aferrados a lo mismo. Y la otra característica de los conservadores, muy deshonestos. No han informado cuánto dinero recibieron para la campaña, cómo lo distribuyeron, cuánto se gastaron en el hashtag AMLO, presidente narco. ¿Cuánto? Millones de pesos. ¿Y de dónde? Mañana o pasado mañana vamos a dar a conocer lo que han recibido esta fundación del gobierno de Estados Unidos. Una parte, porque es de dominio público, nada más que no lo buscan. Entonces lo vamos a dar a conocer. Y los que fueron engañados, que hacían cenas, comidas, y le llevaban la encuesta de Massey Coller, y no estaban empatados. Hasta Said se la creyó, que estaban empatados y que si acaso perdían la presidencia, el Movimiento de Transformación no iba a tener mayoría calificada. Incluso muchos
empresarios, porque pues aquí vienen a contarnos todo, decían que ellos le metieron, aportaron, porque lo que no querían era que se reformara la Constitución y que se reformara la Corte, porque pues la Corte, todo el Poder Judicial está al servicio de potentados y de la delincuencia organizada y de cuello blanco. Y los engañaron de que no iba a alcanzarse la mayoría calificada. Cuando hay 300 distritos federales, y la coalición, el Movimiento Transformador, triunfó en el 85%. No sé, de 300 fueron como 256 de 300, 85%. Y perdieron, ¿cuántos distritos? 44. Sí, 44. 25%. Y no, ahora quieren que se viole la Constitución. No, mejor que Claudio les devuelva el dinero. Los estafó. Ya ayer, ya muy menguada la manifestación de los conservadores. Fíjense lo que están pidiendo. Esto ni los asistentes a la marcha sabían. A ver, uno, ¿qué queremos decir al Tribunal Electoral a través de un amicus curiae? Que se debe realizar una interpretación histórica, sistemática, teleológica y garantista de lo dispuesto en el artículo 54 constitucional para considerar que los techos de sobrerepresentación son aplicables para toda fuerza política. Esto es aplicable a partidos y coaliciones. Ya entendí, es que la Constitución establece que la sobrerepresentación tiene que ver con partidos, la aplicación del principio, no con coaliciones, y ellos quieren que sea por coaliciones. Entonces tiene que haber una interpretación, aun cuando la Constitución dice partido. Dos, el sistema es claro en cuanto al objetivo de impedir que cualquier fuerza política tenga una mayoría de 2/3 partes en el Congreso, es decir, se establece claramente que ninguna fuerza política por sí sola no puede reformar la Constitución. Son 3 partidos, ¿no? Es Morena, PT, Verde, y a lo mejor se inscribe otro. 3. Existen elementos históricos, jurídicos y políticos que muestran el vínculo entre los 3 partidos políticos que refieren su voluntad de gobernar en conjunto. Sí, sí existen vínculos en todo sentido, porque si a esas vamos, yo recuerdo que el Verde apoyó hace 6 años, no estuvo con MIT, y también con el PAN estuvo en su... y luego con Fox, ¿no? Sí. Y que la coalición trasciende los aspectos electorales y se constituya como una fuerza política gubernamental. Si todavía está el proceso electoral, ya quieren adelantar una especie de gobierno de coalición. Todo eso se puede hacer, pero hay que reformar la Constitución primero, ¿no? Esta elección se califica a partir del marco legal vigente, lo que obliga a reconocerlos como tal para el establecimiento de la sobrerepresentación. Saben que yo les propuse que no hubiese sobrerepresentación, porque mi propuesta es que no haya plurinominales. ¿Y saben qué hicieron? Rechazaron mi propuesta. 4. La representación proporcional nace para que las minorías estén debidamente representadas. Pues todas van a estar representadas. Creo que hasta el PRD, ¿no? No alcanzó el registro, pero sí va a tener legisladores. La sobrerepresentación que argumenta el oficialismo deja sobrerepresentados a millones de ciudadanos, subrepresentados a millones de ciudadanos y ciudadanas, violando así los principios constitucionales de pluralidad y representatividad. No, pues esto es el marco general, es un principio constitucional genérico y la Constitución sí especifica sobre este asunto lo que tiene que ver con el reparto de los plurinominales. La Constitución claramente protege a las minorías, pues sí, pero ¿por qué antes, cuando a ellos les beneficiaba, no lo cambiaron, no cambiaron la fórmula? Por eso se requieren, sí, 2/3 partes para modificar la Constitución, lo que obliga a los legisladores a tomar en cuenta las voces de las minorías, claro. Además,
la pretendida sobrerepresentación anula la posibilidad de las minorías a que las minorías activen medios de control constitucional como las acciones de inconstitucionalidad. A nosotros nos barrían, les ganábamos el debate, pero perdíamos las votaciones. Era una plancha. ¿Cómo aprobó el PRI y el PAN el FOBAPROA? Y ahí sí, eran distintos, no era el PREAN desde hace tiempo. La sobrerepresentación es una distorsión de la voluntad popular que la Constitución acota precisamente para que haya correlación entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de curules asignados. Lo que no quieren es que se tenga una mayoría para poder reformar la Constitución, porque si se reforma la Constitución, ¿qué se puede hacer? Se puede reformar el Poder Judicial y se va a elegir a diputados, a magistrados, a ministros, y se puede limpiar de corrupción el Poder Judicial, pero eso no quieren que suceda. Es el caso reciente del fin de semana, otro sabadazo de un juez o una jueza que le está dando libertad al señor Marín, que fue gobernador de Puebla. Ya dio la orden de que se libere un juez. ¿Saben qué hacían estos? Porque son lo mismo, sobre todo en pensamiento. Protegían al señor Marín. ¿Y saben por qué lo protegían? Porque el señor Marín les ayudó en el fraude electoral del 2006. Primero lo acusan, viene una denuncia de Lilia Cacho, y va el candidato del PAN, Felipe Calderón, a Puebla, a decir, si gano voy a meter a la cárcel a Marín. Busquen, porque se dice ni perdón ni olvido. Perdón sí, olvido no. De repente viene la elección y como les ayuda en el fraude electoral, o sea, lo someten, lo exoneran. Ya Calderón no vuelve a decir nada porque les ayudó en el fraude electoral. Pasa el tiempo, lo vuelven a meter a la cárcel porque continúa el juicio y ahora lo liberan. Entonces, por eso no quieren que se reforme el Poder Judicial, pero esa es una cuestión, vamos a decir, rutinaria. Ya hemos aquí demostrado cómo aplican los sabadazos y este es otro sabadazo. Pero hay cosas mucho más graves. Por ejemplo, lo que hizo un ministro y lo que todavía está en la Corte, de que guardan los expedientes de quien le debe a la Hacienda Pública 25 mil millones de pesos. Pero como tiene influencia, agarraderas, un ministro que mantuvo un expediente para proteger a una empresa 9 meses. Y ahora lo mismo está sucediendo, están esperando que yo me vaya, porque ya tienen para resolver. Primero que estaban de vacaciones, ya entraron el día 1 de agosto, hoy estamos a 12, ¿no? Ahí les vamos a estar contando los días, 12 días, y les llegó antes de que se fueran de vacaciones. Entonces, eso es lo que quieren, que el Poder Judicial esté al servicio de la corrupción. Eso es básicamente, pero afortunadamente el pueblo ya está muy despierto, muy consciente, y vamos a seguir exhortando a Claudia X González que informe cuánto recibió, de quién y sobre todo cuánto dinero han destinado a la guerra sucia, en especial en mi contra. Y mañana vamos a dar un adelanto sobre lo que ha recibido esta asociación de gobiernos del extranjero, también para seguirle recordando al gobierno de Estados Unidos que eso es injerencismo, porque ni modo que no sepan para qué usan ese dinero. ¿O creen ustedes que no saben? ¿Es para que en México no haya corrupción y haya transparencia? Pues con propósitos políticos. Claro que es con propósitos políticos, porque es una estrategia que viene de lejos y ojalá y cambie ahora que van a haber elecciones en Estados Unidos. Una estrategia de mantener a los gobiernos sometidos, chantajeados. Se les olvida que cada país es independiente, es soberano, y no es que no estén conscientes de eso. Por ejemplo, en mi relación con el presidente Biden, siempre es muy respetuoso, y a él le escuché por primera vez la frase de que la relación entre nosotros se iba a dar con un pie de igualdad, y él es muy respetuoso, cumple, pero como dice la canción, es más fuerte la costumbre que el amor. No se les quita a alguno la manía de estar metiendo la cuchara en todos lados, pero ya cambiará, compadre. Ya cambiará, como diría el maestro Chicoche.